Bueno, esta será la última explicación del cielo, al menos por este tiempo, como tal. Como le he dicho, hermano, no creo que podamos ser exhaustivos en este estudio. Siempre quedará allí pendiente muchos temas, muchos asuntos que no es nuestra intención abordarlos. Es simplemente ubicar de manera general las expectativas de los creyentes con respecto al cielo. Este último tema será un tema, llamémosle, presentado de forma negativa, pues se titula Lo que no habrá ni se experimentará en el cielo. Y vamos a mirar unas descripciones del cielo. Entonces, miramos esta mañana qué es el cielo, luego qué se experimentará en el cielo, y ahorita lo que no habrá ni se experimentará en el cielo. Entiéndase que tenemos dos niveles de entendimiento del cielo, no solamente del cielo en su estado actual, sino lo que llamamos el cielo escatológico, que es cuando, después de la segunda venida de Jesucristo, después del juicio, cuando haya un nuevo cielo, una nueva tierra, como explicamos hace 8 días, entonces el cielo, el que hoy es cielo, vendrá y se fusionará con la tierra, de manera que los creyentes, después del juicio final, experimentarán vivir el cielo estando en la tierra. ¿Sí le da sentido la palabra? Experimentarán el cielo estando en la tierra, porque ya no habrá esa diferencia. Cuando hablamos de lo que no se experimentará en el cielo, tenemos en cuenta el cielo ahora, pero sobre todo el cielo escatológico. Y habíamos afirmado, hermanos, que el cielo muchas veces es descrito en la Biblia por lo que no hay allí, por lo que no tiene allí, no hay allí. La ausencia de varios elementos que hoy son propios del lugar de la condenación, pero la ausencia de muchísimos elementos que hoy son comunes a la tierra y a nuestra humanidad no tendrán cabida allí. Es decir, que en el cielo usted no va a esperar encontrar las cosas que hay en la condenación, pero hay muchas cosas que hoy son parte de nuestra existencia humana, comunes en la tierra, que tampoco se encontrarán allí. Ya que a veces este lenguaje nos es más familiar, el del mundo caído, la palabra de Dios ensalza las glorias del cielo al mostrarnos, por contraste, que no habrá ya. Entonces, ¿qué no habrá o qué no se experimentará en el cielo? En primera medida, queridos hermanos, en el cielo no habrá ni se experimentará el pecado ni sus consecuencias, que de ninguna manera existirá o habrá en el cielo el pecado ni sus consecuencias. Recordemos que en los albores de la historia, nuestro mundo fue sujeto a la maldición divina, y el hombre, al caer en pecado de su estado original, también se acarreó males espirituales y físicos por el pecado. Lo más representativo en el cielo es la ausencia de lo que aquí es común después de la caída del hombre de su estado original, esto es el pecado. ¿Hay algo más común que el pecado en el mundo, en la existencia después de la caída? Pues por supuesto que no. Es muy común el pecado, es una realidad universal, y además del pecado, todas sus consecuencias. Recordemos que el juez justo, el Señor, le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Luego que el hombre dañó su justicia original, fue alejado de la comunión de Dios y se le pronunció esta sentencia: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiero que usted mire la secuencia. El hombre pecó, por el pecado entró la muerte, y con el pecado y la muerte entraron un sinnúmero de consecuencias derivadas de la entrada del pecado en el mundo. Cuando la obra de redención fue llevada a cabo por Jesucristo, allí en la cruz, fue satisfecha la justicia de Dios objetiva y judicialmente. Sin embargo, el Señor no quiso quitar definitivamente el pecado en toda la trama de la redención, ni quitar el pecado de todos aquellos a quienes es aplicada la obra redentora. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el plan de Dios, en el plan redentor, cuando Jesucristo se dio en la cruz y pagó por el pecado de su pueblo, Él realmente satisfizo los dictados o las demandas de la justicia de Dios, pero el sacrificio de Jesucristo no quitó el pecado del mundo. ¿Me hago entender? Pues siguió habiendo pecado aún después de que Jesucristo diera el pago por el pecado delante de la justicia del Padre. El Señor no quiso que, aunque Él pagó judicialmente, objetivamente, por el pecado de su pueblo, no quiso quitar el pecado del mundo. Pero cuando esa obra es aplicada en cada uno de los creyentes, el Señor tampoco quiso quitar el pecado de la vida de quienes son justificados. Por supuesto que hay un cambio. Cuando la obra de Jesucristo es aplicada a los individuos que creen, entonces el pecado es quitado de su lugar dominante, de su lugar reinante. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que cada vez que alguien es convertido a Jesucristo, no solo sus pecados fueran perdonados, sino que su pecado le fuera quitado? ¿Verdad? Como la prueba de que ahora soy de Cristo. Pero en los planes de Dios no estaba eso, y ahora somos justificados, es decir, judicialmente somos considerados justos. Aquí va a ser una imprecisión. No creo que sea correcto decir que Dios nos considera inocentes. Nos considera justos. Es distinto. Es una declaración de justicia, mas no de inocencia. Porque inocencia sería que Él asume que no hicimos nada. De hecho, se asume que hicimos algo, pero se nos imputa la justicia de Cristo. Aún así, el Señor no quiso quitar el pecado de la vida de sus hijos. Lo quitó como poder reinante, pero no quita su presencia. No sé en qué libro leímos, quizás fue, creo que en el libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, creo, si no es ese, creo que es ese libro donde nos da una bonita explicación de por qué el autor cree, si no es ese, es el enfriamiento espiritual de Winslow, de por qué el Señor no quiso quitar el pecado aun cuando somos regenerados. Y le recomiendo eso, voy a tratar de buscar y recomendárselo, es muy instructivo. Básicamente su postura es que el Señor, al no hacerlo, quiso fomentar nuestra dependencia al Señor, para que aprendiéramos a peregrinar esta tierra, dependiendo más de Él, de su gracia. Ahora, esto hace que este mundo y el hombre incrédulo anden bajo la ira y la maldición de Dios actualmente, y que los creyentes, aunque justificados y sin condenación, experimentemos ciertas consecuencias del mundo caído. Aquí nos toca ser muy claros, hermano, que aunque este mundo sí está bajo la ira y condenación de Dios, y por eso experimenta todo lo que experimenta,
Esa es la razón por la que experimenta todo lo que experimenta. En el caso de los creyentes, aunque experimentemos lo mismo, no lo experimentamos como bajo la ira y la maldición de Dios. Mi mayor ejemplo es la muerte. El impío muere, por supuesto, y el creyente también muere. Aunque ambas cosas sean iguales en experiencia, el no creyente no lo sufre de la misma manera que el creyente. En el no creyente, el Señor sí le está aplicando la justicia divina a él. Le está desaprobando, él está bajo la ira y maldición, y como consecuencia legal del pecado viene la muerte. Pero ¿qué hacemos con los creyentes donde la muerte de Jesucristo absorbió toda maldición y condenación? Bueno, ellos también mueren, pero por otra causa. Usted tendrá que ver los videos de por qué muere un creyente, ¿verdad? Que lo vimos en las primeras lecciones de esta serie. El punto es, hermanos, que aún como creyentes estamos experimentando las consecuencias de un mundo caído, no por vía de juicio divino, pero las experimentamos. Pero en el cielo ahora y en el cielo escatológico, no habrá ni pecadores, ni pecado, ni ninguna consecuencia de éste sobre la tierra, ni sobre la humanidad redimida. Ni pecado, ni ninguna consecuencia del pecado, ni pecadores. Nada habrá, como hoy día, que los creyentes experimentamos algo, ¿verdad?, de la condición de la humanidad caída, pero en el cielo no, ningún creyente experimentará ninguna consecuencia del pecado. En Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella, en la Jerusalén celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, ¿qué significa? Que haya pecadores no perdonados, no justificados, no regenerados, no entrarán allí, y podemos estar tranquilos y esperanzados de que allá no entrará ningún pecador y por supuesto el pecado. Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que, ¿qué no veremos allá? Ni pecadores, ni pecado, ni la expresión de eso. Así que allá no habrá, si la persona piensa, bueno, el cielo es el lugar donde vamos a ir a emborracharnos, por ejemplo, como es tan común y lógica de borracho se llama eso, la verdad. ¿Qué dice allí? Pues que su cielo es nuestro infierno, ¿ya? Si hay pecado, es porque no está en el cielo. Si hay borrachera, fornicación, lascivia, hechicería, mentira, idolatría, si hay eso, entonces ese es el infierno, no el cielo. Allá dice, ellos estarán fuera. Entonces, ¿dónde estará todo aquello que hoy se esparce sobre toda la tierra? Apocalipsis 21:8 lo confirma o lo aclara. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es clara la Biblia. ¿Dónde estará cada quien? Allí están los de las ropas blancas en el cielo, pero en el infierno el pecado y el que hace maldad. Allí estará. En la gloria eterna no se experimentará ningún tipo de maldición que Dios haya proferido en el mundo y sobre la humanidad. No habrá maldición. Apocalipsis 22:3 enseña eso mismo. Y no habrá más maldición. O sea que sí estamos, de hecho, experimentando ciertas consecuencias. Unos están experimentando la maldición de Dios, la ira y su maldición al no venir a Cristo.
otros al menos ciertas consecuencias de forma inferencial, por supuesto, pero ¿qué no habrá en el cielo? Esa consecuencia fea del pecado, la maldición de Dios, no habrá en el cielo. Lo que contrasta maravillosamente con la sentencia de Génesis 3, cuando el Señor le dijo a Adán, maldita la tierra por tu causa, que dice en el cielo, no habrá maldición. Hoy día los países y sus gobiernos son una vergüenza ante Dios. ¿Verdad, hermano? ¿O alguno todavía le da credibilidad a algún gobierno, algún partido, alguna tendencia, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo? ¿Alguno todavía cree en eso? La verdad, me gustaría hablar con usted seriamente. Muy facilito, yo lo convenzo. Escuche mañana las noticias, 5 minutos, 5. Los gobiernos son una vergüenza hoy. Y los gobernados, por ahí van, ¿no? Pero en Apocalipsis 21:26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a la nueva Jerusalén. Todas las naciones en el cielo llevarán al Señor la gloria y la honra. Sabemos que la sentencia que Dios le dio al pecado es la muerte. Eso es cuando el Señor le dijo a Adán, el día que él comieres ciertamente morirás. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Santiago 1:15 dice, el pecado después de dar a luz, de ser concebido, da a luz la muerte. La muerte hace parte de la vida natural de este mundo, pero no hace parte de su esencia necesaria. La muerte hace parte de la vida natural del mundo, pero no de su esencia necesaria. Es decir, que en el mundo no hay muerte por ser mundo, sino por el pecado en el mundo. Entonces, en la gloria eterna no habrá muerte en ningún sentido. En la gloria eterna no habrá muerte en ningún sentido. Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Cómo nos pastoreará el Señor? ¿Cómo llevará a su pueblo? Haga de cuenta esa metáfora de un pastor llevando a sus ovejas a las fuentes de agua, y esa es la metáfora que usa, que se experimentará pues en el cielo, es que el Señor nos lleve a la vida, que es un simbolismo de la vida permanente y eterna que Cristo dará a su pueblo para siempre. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte. En el cielo escatológico no habrá cementerios, velorios, el drama de la muerte no estará, porque la muerte habrá sido sorbida en la victoria de Jesucristo. Ahora, si no hay muerte, tampoco existirá aquello que lo conduzca a uno a la muerte. ¿Qué nos conduce hoy a la muerte? Al menos dos cosas: enfermedades y peligros. Ambas cosas nos llevan a la muerte, ¿verdad? En las descripciones de Apocalipsis 21:4 dice, y no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, no hay muerte, ni sus consecuencias, pero tampoco existirá aquello que lo lleve uno a la muerte, como en este caso el dolor, la enfermedad, porque las primeras cosas habrán pasado. Apocalipsis 22:15 nos dice que aquello que amenaza nuestra vida tampoco estará allí. Hermanos, ¿por qué la gente muere hoy? Dígame las causas. No, generalicen, no me diga todas las enfermedades, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si no hay, son peligros de unos y de otros, accidentes, inseguridad, es la enfermedad, punto. Ya. Le mostré que en el cielo no hay dolor, entonces no hay muerte. Pero, ¿qué no habrá en el cielo? Apocalipsis 22:15, no estarán los hechiceros, fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, la gente que puede proporcionarnos un mal que nos lleve a la muerte no existirá. No existirá el conductor borracho, el homicida, el ladrón que mata. No existirá nada de eso, porque no hay muerte, pero tampoco aquello que lleve a la muerte.
En Apocalipsis 21 se nos hacen potentes declaraciones de la seguridad que se experimentará en la gloria eterna. No solo porque usted va a ver que tiene muros de una medida, cosas así, por supuesto, pero Apocalipsis 21:25 dice esto: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Recuerdo que por el peligro, no solamente se cerraban las puertas de la casa, sino de la ciudad entera. A veces se abría en la mañana, pero se cerraba en las noches las puertas de la ciudad. Pero en tiempos difíciles, aún hasta de día, se cerraban las puertas para no dejar penetrar los peligros. Pero, ¿qué dice la Escritura? Sus puertas jamás se cerrarán, pues allí ni siquiera habrá noche. El versículo 27 de Apocalipsis 21 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, si en la gloria eterna no hay maldición, no hay muerte, ni lo que lleva a ella, como inseguridades y enfermedades, entonces lo que eso produce en nosotros tampoco existirá. ¿Qué produce en nosotros la enfermedad? Pues dolor, angustia, pena, lloro. ¿Qué produce la inseguridad, los peligros? Pues ansiedad, preocupación, angustia. Así que si no hay muerte, no está lo que conduce a ella, pero tampoco se experimentará lo que producen estas cosas en sí mismas. No debemos temer encontrar en el cielo dolor, pena, angustia, ni lloro. Ni siquiera deberíamos temer el efecto que los pecados de otros hayan hecho sobre nosotros. Otra vez, algunas personas, pues estábamos conversando después de un sermón, bueno, ¿y cómo será nuestro recuerdo de los pecados? No sé. Le voy a decir lo que no es. Apocalipsis 7:17. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Punto. No habrá dolor. No sé cómo vamos a recordar aún los pecados de otros sobre nosotros, pero el punto es que no causará dolor, llanto. En Apocalipsis 21:4 reafirma: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte. Escuche, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No se experimentará nada de estos asuntos que son propios cuando sufrimos, somos perseguidos y cosas así. Nosotros no podemos pensar limpiamente de todo ello, ¿no le parece? Queremos pensar cómo es eso, y es muy difícil pensar. Su imagen es más bien borrosa en nuestra mente, ya que nuestra existencia se ha dado en medio del pecado en una tierra maldecida. Pero cualquier dolor y cualesquiera cosas que lo produzcan no estarán presentes eternamente y en la gloria eterna. ¿Cómo será tener conciencia que estamos allí como salvos del pecado, pero no tener dolor por el pecado? Y eso es bueno aclararlo, y gracias a los hermanos que me hicieron la pregunta, que fueron bastantes. ¿Tendremos conciencia en el cielo de quiénes somos y de lo que hicimos? Pues por supuesto, hermanos. Porque entonces no sería ningún tipo de salvación que alguien despertara en el cielo diciendo: ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo quién soy? ¿Verdad? No sé ni quién soy, no sé qué hago aquí. Y se le aparezca al Cordero y diga: ¿qué gracia le voy a dar de que si ni siquiera me acuerdo qué soy? Amnesia. No, hermano, ¿por qué le daremos gloria a Él? Como Cordero. Porque hay conciencia de lo que fuimos. De lo que fuimos. Pero la pregunta es: ¿cómo será tener conciencia que estamos allí como salvos del pecado y no tener dolor por el pecado en sí o la vergüenza que hoy sentimos? ¿Cómo es ser consciente que éramos pecadores sin tener la vergüenza que hoy nos oprime por muchos de ellos? Hermano, a veces usted se acuerda de sus pecados, espero que eso se haga con cuidado, ¿verdad? Con fines piadosos, pero a veces simplemente el recordarnos nuestros pecados nos ruboriza. Nadie nos está diciendo nada, nadie nos está mirando,
y el mismo pensar nos ruboriza de vergüenza delante de Dios. ¿Cómo es tener la conciencia despierta y la mente en todas sus facultades, como las tendremos en el cielo, y no recordar lo pecaminoso ni los pecados de otros sobre nosotros? Es muy difícil pensarlo, hermano, pero me aferro a esto. No habrá lloro, no habrá dolor, no habrá angustia, no lo habrá, no habrá vergüenza. Puede ser, y le coloco una ilustración, digo, puede ser, y una ilustración, como le digo, hermanos, mis ilustraciones, y más cuando son del cielo, hermanos, son bien pálidas, pero me atrevería a decirle esto. Quizás sea como cuando usted de niño, por no hacer caso, se cayó y se fracturó un brazo. En su momento, imagine el drama, en el momento que usted se cayó, el drama personal que usted vivió, el drama familiar que desató, el dolor intenso, el asunto de ir al médico, de que el médico lo examinara, lo tocara. Me imagino que eso, vivirlo, es una cosa horrible, pero le pasó cuando usted era niño. Por mucho tiempo siguió lidiando con el dolor y cada vez menos. Hoy usted, como adulto, se acuerda que un día se cayó y se fracturó, ¿verdad? Pero realmente esa fractura hoy ya no le duele. Usted lo recuerda, pero cuando lo recuerda, no revive ese dolor, no le vuelve a dar dolor de brazo, ni llora, ni entra en pánico, ni alrededor todos entramos en pánico. Es un recuerdo que le trajo una lección, pero usted no revive estas cosas, aunque las recuerda, no las revive así, con angustia y dolor. Imagine más o menos esto, hermanos, llevado a la gloria, lo que significa estar con Cristo atrapando todos nuestros pensamientos y afectos, donde aun si recordáramos cosas, lo haríamos desde una perspectiva tan distinta y sin pecado, y recordaríamos lo necesario para glorificar más al Señor, porque no hay angustia, no hay dolor, no hay vergüenza. En el cielo no habrá melancolía, gloria a Dios por ello. Segundo, que no se experimentará o habrá en el cielo cualquier debilidad concomitante a nuestra humanidad caída y a un mundo adverso. Que no habrá en el cielo cualquier debilidad concomitante que viene junto con cualquier debilidad concomitante a nuestra humanidad caída y a un mundo adverso. No encontraremos allí. Génesis 3, 17 al 19, solo por traer un texto a la vista, dice que Dios dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, 17 al 19. Solo tomé una parte. Es un efecto del pecado, por supuesto, pero aquí permítame disociar por un momento el asunto moral que hay en medio de este relato. Es decir, este relato nos habla de la entrada del pecado y todo lo que trajo. Permítame por un momento disociar el elemento moral de pecado y hablar de lo que a nuestra humanidad le ha hecho el pecado. El pecado ha arrojado a la humanidad a tener una contextura débil, limitada, lenta en muchas cosas, frágil y vulnerable. Es por eso que nos es necesario el descanso diario, y no solo el descanso diario, sino el descanso muchas veces en el transcurso de un solo día. Si usted ha intentado estudiar por 8 horas seguidas, le aseguro que no puede. No puede. No venga a decirme que es tan pilo. No puede. En breves momentos, su mente ya no se concentrará con el mismo rigor.
usted empezará a buscar algún escape, ¿verdad? Algún escape. Algunos saben cuál es el escape que yo busco, ¿verdad? Cuando estoy cansado. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Porque la mente está tensionada, y usted dijera, yo quisiera pasar una semana estudiando la Biblia 24 horas, hermanos, ya la humanidad débil le va a decir que eso no es posible. Usted dijera, vea, me gustaría hacer esto, y cómo no rendiría el trabajo, ¿verdad? Voy a trabajar esto hasta que construya esta casa de principio a fin. Muy seguramente ya por mucho 8 horas ya usted tiene que dejar las cosas y volver a su casa, retomar fuerzas y volver. Somos frágiles, vulnerables, nos es necesario el descanso. Hermanos, la fatiga en nuestro cuerpo se puede acumular. Qué interesante, ¿no? No acumulamos tanta energía como fatiga. Alimentos, por ejemplo, que están supuestos a aportarnos para fortalecernos, nos dañan. El mismo alimento que Dios nos dio puede llegar a dañarnos. No por Dios, por supuesto. Estamos hablando de los efectos de nuestra debilidad por el pecado. No somos tan fuertes como necesitamos serlo, ni somos tan resistentes como quisiéramos. No aprendemos como anhelamos, y vemos varias dificultades naturales correr en nuestra humanidad débil. Si a esto le sumamos que el mundo en el que vivimos hoy es adverso, su clima puede lastimarnos, los cardos y espinos nos hacen daño, la tierra se debilita, no produce lo mismo, sus nutrientes no son los mismos, se han perdido y más. La unión entre nuestra débil humanidad y el mundo adverso es el drama de la vida. ¿No es así, hermano? De que hemos hablado hoy varias veces, de muchas de estas cosas que son naturales, pero sentimos que no debería ser así, pero así es. En la gloria eterna, los redimidos gozarán de la ausencia de todo eso. Es todo eso lo que no habrá allá. Su humanidad será glorificada, que no es lo mismo decir que será deificada. Será glorificada, pero no deificada. Lo que indica que nada en nuestra humanidad será adverso. Esto, por supuesto, no nos hace infinitos, omnipresentes, ni omniscientes y cosas así. Eso es ser deificado. Esos son atributos incomunicables de Dios. Lo que estoy diciendo es que seremos glorificados. Participaremos de nuestra humanidad glorificada, de facultades enormes, y esto en un mundo liberado de su maldición, porque no solamente nosotros seremos vestidos de incorrupción, sino que Romanos 8, 20 y 21 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, esto es Cristo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es maravilloso y ya lo veremos quizá en 8 días. Es decir, que la tierra será sacada de su maldición y a la tierra le pasará lo mismo que le pasará al cuerpo de los glorificados, será sacada de su maldición. Pero las descripciones del cielo dicen cosas como las de Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Entiendes aquí? No que el sol no va a alumbrar, ya hablaremos, sino que no caerá con esa fuerza que agota, ¿verdad? Mire que el sol es una bendición, pero en esta humanidad caída el sol quema y hasta debilita, ¿no es así? Pero dice, no habrá ni hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Tanto que no habrá esa fatiga y cansancio que hoy experimentamos, como que tampoco experimentaremos las inclemencias del tiempo. Recordemos que en Apocalipsis 21:4 dice que no habrá dolor. Eso asegura que todos los elementos, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros, cooperarán de forma maravillosa para que sirvamos a Dios sin ninguna debilidad, distracción o interrupción.
Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Dónde usted ve la ausencia de debilidad? Los que le sirven día y noche. Hermanos, nosotros nos fatigamos. Yo sé que a esta hora hay fatiga, ¿verdad? Nuestra intención es más grande que nuestra resistencia hoy día. Queremos más, pero el cuerpo dice, y la mente dice, no más. Y yo voy en el segundo punto y son como 16, ¿cómo reacciona su mente? Yo quiero más, pero no más, ¿verdad? Pero hermanos, dice que allá les sirven día y noche. ¿Dónde está el cansancio? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está la fatiga? No la hay, sino que todo dentro nuestro y fuera de nosotros, todo va a cooperar más bien para que esto sea posible. Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Otro asunto interesante es que existan o no, escuche bien, es que existan o no las disposiciones de la tierra que hoy tenemos, como rotación, traslación, astros celestes, leyes físicas como las tenemos hoy, cadencias de tiempos como segundos, horas, semanas, meses, años. Existan o no este tipo de disposiciones, lo cierto es que en la gloria no habrá dependencia de los elementos que hoy sostienen la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a leerles unos textos donde parece sugerir que realmente sol no va a haber y astros no van a haber. Yo lo puedo entender de dos formas. De una forma estrictamente literal, donde realmente no existan porque la luz de Cristo será tal que no se necesite, pero también lo puedo entender de la manera que les acabé de decir, que aun si existen, en la gloria no habrá dependencia de ellos para sostener la vida. Yo le digo hoy, hermanos, hoy día nos es necesario el sol, o sea, necesario para sostener la vida. Por supuesto, hermanos, el sol hace un pocotón de cosas que uno debería repasar de vez en cuando lo que vio en primaria y bachillerato. Hace un pocotón de cosas que si no hubiera sol, luna, hermanos, es solo apreciada por su estética, pero ¿qué tanto hace la luna? Es interesante ver que cuando amartizaron, tuvieron en cuenta todo lo que hacen las lunas para atraer y para darle estabilidad a aquella máquina. Es interesante. Eso hace parte de nuestra existencia hoy. De una forma dependemos de esto. Agua, hermano. Agua, la necesitamos, por supuesto. Entonces mi punto es, aun si hay agua, en la gloria eterna, no será para sostener la vida del hombre. Si hay alimentos, no serán para el sustento de nuestra existencia. Si hay o no sol, luna, no serán más que ornamentos en la creación de Dios, pero no serán elementos indispensables para la vida en la gloria eterna como lo son hoy. Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Como le digo, puede interpretarlo de forma estrictamente literal o no. El punto es que si no hay sol, no hará falta. Y si hay, no es necesario, en el sentido que hoy lo es. Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, no es para nada extraño pensar que en la gloria eterna, la gloria manifiesta de Dios tenga hasta un impacto físico y no solo espiritual. Les recuerdo, obviamente es espiritual sobre todo, pero también físico. Y no es extraño, recordemos lo que dice Éxodo 34, 29.
Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Es decir, nos queda extraño pensar que en la gloria eterna no haya sol. No nos queda para nada extraño pensar. Dios mismo puede resplandecer como el sol. Pero volvemos al punto, lo haya o no, significa que va a haber un cambio radical en la manera como estos elementos operan allí. Aun si esto fuera un símbolo, le he dicho que el símbolo es menor que la realidad. ¿Qué no estará en el cielo? Vimos el pecado en sus consecuencias como la maldición, la enfermedad, nada que lleve a ella, ni nada que se experimente alrededor de esto, que no habrá allí cualquier debilidad concomitante a nuestra humanidad caída y al mundo adverso. No solo por lo que encontrará en el cielo, sino por lo que no encontrará en el cielo. El cielo es el cielo. Quiero concluir, hermanos, así. Quisiera aplicar las lecciones de la gloria eterna que he dado, pero me ha parecido una tarea muy compleja. Hay mucho que decir si quisiéramos aplicar cada cosa. Permítame ir sobre uno de los elementos. Quiero tomar tan solo uno de los elementos con las que describimos hoy el cielo para aplicarlo a nosotros. Es un elemento que personalmente aprecio mucho y atesoro con mucha fuerza, y de seguro muchos aquí también lo hacen. Por supuesto, hermanos, que el don de la gloria eterna es Jesucristo. Cielo, como hemos insistido, hermanos y hermanas, damas y caballeros, es donde Él esté y donde manifieste plenamente su gloria. Uno se pregunta qué bendición habrá más arriba de Jesucristo. Ninguna. Pero déjeme ir sobre uno de esos dones o glorias derivadas de la manifestación de la gloria de Jesucristo en la eternidad, que es un elemento que, como le digo, apreciamos mucho. Y está en 2 textos, Apocalipsis 7:17 y 21:4. 7:17 y 21:4, bajo esta expresión: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Hermanos, aquí hay una figura tierna y paternal sobremanera de lo que será el cielo. El verbo enjugar, yo sé que aún a los niños, a mí me pasaba de niño, no entendía la palabra enjugar porque me sonaba más bien a empapar algo. Y enjugar es exactamente lo opuesto a empapar, es secar. La palabra literal, exaleifo, significa frotar para borrar, es decir, eliminar, o en este caso, borrar las lágrimas. Es secar para eliminar o para borrar las lágrimas. Pero no solo por lo que dice el léxico. Déjenme explicarle qué significa enjugar, porque es más que secar las lágrimas. ¿Ya? Se puede secarse las lágrimas y seguir sufriendo, ¿no es así? Pero no es el significado de la palabra enjugar. Por eso los traductores no simplemente dijeron secará Dios toda lágrima. No, dijeron enjugar, enjugará Dios. Enjugar tiene un significado literal que es secar las lágrimas, pero uno más profundo que significa consolar. Consolar. Es decir, no solo es secar las lágrimas para que no salgan más, sino quitar el motivo que produjo las lágrimas. Eso es consolar. Y eso es enjugar. Un bebé llora porque se despierta aterrado en medio de la habitación porque no ve a mamá. Ella lo toma en sus brazos y mientras le habla con voz tierna y consoladora, seca sus lágrimas. Además lo abraza,
Hermanos, eso es enjugar. Porque ella no solamente está preocupado porque las lágrimas le salen, sino que ella está interesada en quitarle el motivo del llanto. Y entonces, ¿qué le dice mamá al bebé que se levanta asustado porque está solo? Seguramente, tranquilo o tranquila, aquí está mamá, no hay que preocuparse, estoy contigo. Mientras le va secando las lágrimas, literalmente, también está enjugando sus lágrimas. ¿Por qué? Porque le está quitando los motivos del lloro. Eso es enjugar. ¿Cómo suena eso? Enjugará Dios toda lágrima de ellos. Es algo muy, muy paternal. Es una descripción, es una perla, tan solo una de las descripciones del cielo. Pero hermanos, en el caso de los salvos es más significativo, porque si alguien no se parece a un bebé tierno que se levanta asustado en la mitad de la noche, somos nosotros, hermanos. Bebés, no. Es más significativo porque estas palabras el Señor las habla de quienes antes han sido pecadores. Hermanos, ¿qué ha producido nuestras lágrimas en la tierra? ¿Qué ha hecho brotar las lágrimas de nosotros en esta tierra? Por supuesto que yo le puedo decir, nos han dado ofensas que nos han hecho llorar. La ansiedad a veces de vivir en un mundo, las preocupaciones nos han hecho llorar, las desilusiones, teníamos expectativas y nos han desilusionado o nos han engañado, nos han traicionado, la soledad produce llanto, el desprecio, la persecución, la escasez, la pérdida. ¿Qué tantas cosas nos pueden hacer llorar en esta tierra? Aún muchos de nosotros lloramos por los pocos domingos que no podíamos congregarnos y lloramos. Mi hermano, si quisiéramos dar un sermón por cada cosa que nos hace llorar en esta tierra y buscáramos cómo esto sería completamente borrado en el cielo, lo podríamos hacer, pero no es mi punto en esta tarde. Dios no es ajeno al sufrimiento de su pueblo, de todas las cosas que hoy nos atormentan. En momentos de persecución y temor, el salmista dijo allí en el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Es una manera de decir, hermanos, que Dios no es ajeno al sufrimiento de su pueblo y que Él sí guarda memoria de las cosas que nos han hecho llorar. En este mundo temporal tenemos este consuelo de Isaías 49:13 al 15. Cantad alabanzas, oh cielo, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Mira lo que dice el Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué bonitos consuelos nos da Dios en este mundo, ¿no? Es decir, a veces Sión, a veces la iglesia dice, el Señor se ha olvidado de mí, el Señor no está pendiente de mí, el Señor es ajeno a mi sufrimiento. El Señor dice, ¿se olvida una mamá de quien dio a luz? Hermanas, ¿se han olvidado? El Señor dice, aun si ustedes se olvidan, aun si eso fuera posible, vamos a suponer que es posible, no lo es, pero aun si fuera posible, yo no me olvidaré de ti. Esas son esperanzas que Dios nos da aquí en la tierra, ahora. Pero eso tampoco es mi punto, hermanos. Me referiré al asunto que más lágrimas trae al corazón de un creyente. Y algunas veces hace humedecer nuestros ojos. ¿Qué es, hermano? Nuestros pecados. No el pecado, hermano. Los nuestros. Los que llevan nuestro nombre. Los que llevan nuestra estampa. Dígame, hermano creyente, si eso no es lo que más lágrimas llena su corazón. Ah, hermano, si este mundo fuera lo que fuera y aún peor, pero no tuviéramos pecado, sería distinto. Pero este mundo puede ser un paraíso. Seguiríamos llevando el infierno dentro.
por nuestros pecados. Queridos hermanos, aprendimos a pecar antes de aprender a hablar y a caminar. Tuvimos pecado antes que conciencia. Nuestra vida sin Cristo fue una bochornosa exhibición de pecado. No importa si son esos escandalosos y vergonzosos, o de los más peligrosos, aquellos que son elegantes, comunes y aceptados por todos. En Jesucristo, habiéndosenos perdonado todos nuestros pecados y quitándosenos la consecuencia penal de ellos, aún así seguimos pecando. Pecamos a veces de la misma manera que pecamos una y otra vez. Nos hemos tropezado como creyentes una y otra vez con el mismo pecado. Hemos pasado noches meditando, días enteros frunciendo el ceño, enojados con nosotros mismos, frustrados con nuestra humanidad, queriendo salir de este cuerpo de muerte, viniendo cada día del Señor a presentarnos en su presencia, pidiendo perdón una y otra vez. Hemos acudido a Jesucristo, nos hemos sido consolados de su perdón para luego volver a pecar. Así hemos hecho de niños, así de jóvenes, así de adultos y así de ancianos. Y en los estertores de la muerte, allí el horrible acompañante no solo estará al lado de nuestro lecho de muerte, sino que estará dentro de nuestra ropa, al lado de nuestro propio corazón. Esa vergüenza, esa frustración, ese dolor que nos producen nuestros pecados, que punzan mucho más que cuando no teníamos a Cristo, porque ahora pecamos con más conocimiento y ahora nuestro corazón se ha vuelto más sensible al pecado. Hermanos, lloramos por eso y no desesperamos. Pero en la gloria, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor no solo habrá quitado la causa de las lágrimas, las secará y nos hablará como un consolador. Jamás escucharemos, quizás, estaremos separados por el pecado, pues Él no solo lo venció en la cruz, sino que lo desterró de la gloria eterna y de nuestro corazón. Así que con esto el Señor secará nuestras lágrimas. Hermano, el cielo debe ser donde está Cristo y donde no experimentemos ninguno de nuestros pecados. Las palabras usadas por el apóstol Juan en Apocalipsis son una réplica de un texto en Isaías, de Isaías 25, quien a mi parecer expande el concepto de la causa que producen las lágrimas que el Señor enjugará. Isaías 25, 6 al 9 dice, escuche, porque son de estas palabras que Juan se toma para darlas en Apocalipsis, y dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué tenía en mente Isaías cuando habló de que el Señor enjugará todas nuestras lágrimas? ¿Tenía en mente alguna enfermedad, algún conflicto, algún abandono? No, tenía en mente que su pueblo carga con una afrenta que en ese día le será quitada, y nos gozaremos y nos alegraremos ¿en qué, hermanos? En la salvación de nuestros pecados.
Ese es el cielo, hermano. Y de esas lágrimas nos enjugará Dios. Las manos que secarán nuestras lágrimas y consolarán nuestras almas son esas manos que un día fueron traspasadas. Esa voz tierna de no llores más fue aquella que un día gritó, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero que también gritó en la cruz, tetelestai, es decir, consumado es. Al final no se impuso el primer Adán. Al final no se impuso Satanás ni el mundo. Al final el Señor llevará a su pueblo a la gloria y los apacentará para siempre. Los días de las lágrimas habrán muerto también. Serán parte de un pasado lejano. Cristo sembró con lágrimas y nosotros comeremos el fruto de la salvación con gozo. Esa es y debe ser su esperanza de gloria si usted es hijo de Dios. Si no lo es, espero que una de las descripciones más fuertes del infierno le despierten y lo presionen a creer en Jesucristo para salvación. En el infierno, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor le ayude a creer. Oremos.